El siguiente vídeo es una entrevista que me realizó Carlos del canal Inversión Dividendos. Si todavía no estás suscrito a su canal, te animo a hacerlo y de paso echar un vistazo al contenido de calidad que allí encontrarás. Espero que los próximos minutos sean de vuestro agrado. Recibido un colectivo saludo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversión Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial desde Barcelona, Santiago Trigo. Santi, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Santiago es ingeniero técnico mecánico y biomédico por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha tenido una transición de técnico industrial a youtuber financiero con el canal Nuestra Economía Colectiva. Es un cambio bastante brusco, pero Santiago, cuéntanos un poquito acerca de ti. Haznos una pequeña semblanza para los que no te conozcan. Nada, yo tengo formación de ingeniero técnico industrial. Actualmente realmente estoy ejerciendo como operario industrial. Los caminos del Señor te llevan por allí. Soy padre de familia, me considero una persona muy sencilla. Y la verdad es que compagino este trabajo por cuenta ajena con el proyecto que tenemos en nuestra economía colectiva, porque al final no dejó de ser una cosa que fue en paralelo, el comenzar a invertir con aprender también un poco de posicionamiento SEO y posicionamiento en YouTube. Así que una cosa fue de mano de la otra. Y aparte, además de este canal de Nuestra Economía Colectiva, tienes también otro canal precisamente para el SEO, ¿es verdad? Sí, porque al final cuando trabajas el SEO del canal y el SEO de los vídeos, pues a fin de cuentas ya empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista y te gusta ver cómo lo están haciendo otros canales, cómo están desempeñando, qué cosas les están funcionando, qué cosas no. Entonces, claro, como consumo mucho contenido relacionado con las finanzas, me abrí ese canal porque a fin de cuentas es otra manera de ayudar a otras personas del mundo de la inversión que están creando contenido, que a lo mejor sí que tienen ese conocimiento sobre finanzas, pero a lo mejor les falta la pata esa de conocimiento de posicionamiento. Y entonces me dije, ostras, pues coincidiendo justamente con mi aniversario, 7 de abril, pues me abrí ese canal que hace mucho tiempo que lo tenía allí en el Run Run y dije, bueno, pues puedo comentar tranquilamente sin prisas otros canales, qué les está funcionando, qué no les está funcionando, e incluso comunicar o sugerir qué se podría añadir, qué podría funcionar mejor según las analíticas y la respuesta de la audiencia. Y también sí que es cierto que había una sinergia y es que eso lo podía compaginar con lo que he ido aprendiendo, formación privada, incluso que he cursado pues, para ir subiendo eso a LinkedIn, por ejemplo. Es una manera, pues, por ejemplo, de poder dar a conocer las nuevas habilidades que se van conociendo, que no tienen nada que ver con mi día a día habitual, con mi labor como operario industrial, pero es que hoy en día siempre hay que estar aprendiendo. Fenomenal. Entonces tienes un trabajo por cuenta ajena, tienes una familia, mujer, padre de familia, 2 canales de YouTube y además te dedicas a la inversión también como inversor amateur. ¿Cómo haces para que te dé tiempo a todo? Sí que es cierto que al principio, durante, digamos, el primer año, los 2 primeros años que descubres el mundo de la inversión, aquello es un hervidero de entrada de información que te entra en la cabeza y quieres hacer muchas cosas, pero con el tiempo al final acabas haciendo campana de Gauss y acabas simplificando al máximo. Y al final es donde hemos llegado. La inversión, para mí, yo invierto en dividendos y si quieres luego de eso podemos desarrollarlo tranquilamente, pero en cambio lo hago a través de una actitud más indexada, más pasiva. Lo hago a través de ETFs porque me gusta, me interesa, es algo que estoy aprendiendo incluso a poco, sin ninguna prisa, a hacer análisis fundamentales, a meterme en los estados financieros de las empresas, pero como ya parto de una base indexada, de una parte pasiva a través de una cartera permanente, pues sé que el núcleo lo tengo resuelto, solo tengo que aplicar las reglas de oro que tiene y poco a poco yo me sigo formando por si más adelante quiero comprar o abrir posición en alguna empresa en concreto que me pueda interesar. He tomado una posición cómoda, pero eso me permite centrarme en lo que realmente me interesa, donde realmente considero que puedo poner mayor energía y donde hay mayor coste de oportunidad, que es, por ejemplo, en el contenido que creo en el canal. Sobre el día a día, pues sí que es complicado porque todo el mundo que trabaja y tiene obligaciones familiares, pues claro, familia, 2 hijos pequeños, la verdad, todavía.
Pues claro, eso es el día a día, eso es la realidad. Entonces lo tienes que sacar de tu tiempo libre. ¿Y dónde está el tiempo libre cuando tienes este tipo de Con vida? 2 hijos, ¿eh? Complicado. Pues nada, pues hay que ser muy estricto, optimizar el tiempo y en mi caso, pues claro, yo soy del club de las mañanas, igual que hay personas que, por ejemplo, en su día, cuando estudiaban, pues les gustaba estudiar por la noche, trasnochaban, a mí no me funcionaba porque yo a esa hora no me funciona la cabeza, honestamente, no soy nadie, soy un despojo. Entonces yo funciono mucho mejor por la mañana y lo que te comentaba antes de empezar a grabar es que justamente coincidía con que yo en mis años mozos estuve de panadero. Entonces, de panadero es unos horarios muy extraños, que a lo mejor tienes que Sí, estar sí. trabajando a las 2 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, pues por lo que sea me levanto mucho más fresco, me tomo un buen café y tengo ahí 90 minutos, 120 minutos que cuando yo me siento delante del ordenador, tengo un guión con las tareas hechas, es sentarse y atacar. Y saber las cosas poquito a poco, planificación a corto, medio y largo plazo. Y después de Muy 3, bien. casi 4 años, pues así estamos, con un canal de más de 4.000 suscriptores y un contenido ya creado bastante interesante. Pero lo mejor de todo no es lo creado, sino que es algo vitalicio, es algo que va en consonancia Sí, sí. con mi vida inversora y encima es algo que estoy aprendiendo profesionalmente. Así que cuando se juntan tantas sinergias, adelante. ¿Y cuándo empezaste con la inversión? ¿Cuál fue el clic que te hizo? Tengo que empezar a invertir. Un tema, no sé, alguna amistad que te comentó, algún familiar. Empezaste a decir, tengo que ahorrar porque voy a tener 2 hijos, no lo sé. ¿En qué momento vital dijiste, tengo que empezar con la inversión? Pues mira, siempre me ha llamado mucho la atención quien tenía unos ingresos extra. Normalmente siempre derivaba de dedicar el tiempo a ofrecer un servicio o dedicar tiempo para comprar y vender algo. Compra-venta de lo Ujú, que sea y en diferentes tipos de plataformas. Pues, por ejemplo, desde un Wallapop, o desde un eBay, ujú. etcétera. Pero nunca acababa dando con la tecla porque me daba cuenta de que era tiempo que tenías que dedicar y era justo lo que no quería. Totalmente, estaba en una época en lo que empezaba a querer, a exigir era tiempo para mí mismo porque veía que mi vida estaba construyendo poco a poco mi vida en familia. Entonces, ¿cuándo hubo el clic? Ujú. Pues el clic hubo cuando nació mi primer hijo, así de sencillo. Mira, Tú expones, tú extiendes tus 2 manos, te ponen encima a tu hijo recién nacido sí, sí. y te han puesto una losa. O sea, notas el peso de la vida encima y entonces te das cuenta, tomas conciencia, pero de una Sí, torta sí, bien gorda. Entonces, a mí me pusieron a mi hijo, ahora hablando en serio, sí, sí. me pusieron mi primer hijo en brazos y ostras, lo que sentí en ese momento supongo que es el peso de la conciencia de la responsabilidad en el buen sentido de la palabra, Sí. porque podría decir, y le pido disculpas si me veo en un futuro, podrías decir, vaya marronazo me ha caído aquí, pero no, no es eso. Me refiero a lo que decía, ostras, notas el peso de la conciencia y ahí es donde tu cabeza Sí. hizo clic, donde veías que realmente tenías que empezar a pensar no solo en ti, sino en tu familia y pensando en el ya, en el mañana y en el pasado mañana. Ujú. Entonces, claro, en el mundo de las inversiones yo considero que empiezas a ver necesario invertir cuando descubres lo que es la inflación y cuando te das Efectivamente. cuenta de que no te suben el sueldo al mismo ritmo que sube el pan. Entonces, Ujú. entonces ahí es cuando empiezas a buscar. Claro, cuando empiezas a buscar así, sin tener ni idea, normalmente lo que encuentras es aquello que se publicita más. Y lo que se publicita más, pues ya sabemos perfectamente que es por un lado el trading y por otro lado fondos de inversión, porque donde hay negocios, donde hay marketing y donde hay marketing es donde llega la información. Ujú. Así que empecé a trastear, empecé por trading, de hecho leí algo de trading, muy bonito para informarme, pero no di el paso porque me recordaba mucho a aquello de dedicar tiempo para conseguir Sí. un dinero y justamente iba huyendo de eso, iba buscando algo más pasivo. Así que finalmente di con los dividendos. Aquí no hay mucha sorpresa. Gregorio, los foros que ya conocemos y que hay que decir que son oro, pues caza dividendos, invertir en bolsa, más dividendos y obviamente pues las páginas de otros creadores que ya conocemos, pues Dividend Street, etcétera. ¿Vale? El Ujú. dividendo.com de Gorka. Y
Aparte, justo también empezaba el movimiento de los héroes del dividendo. Así que perfecto, ahí hay una buena hornada ahí, por así Sí, decirlo. sí, yo me enganché a ese podcast. Ahí vino un poco la avalancha de información. Yo realmente empecé me abrí una cartera, me abrí cuenta en el broker de giro, que es el que empleo actualmente, y luego más adelante, si quieres, te cuento el tema, la historia del broker de giro. Si conviene, si no, pues nada, tampoco pasa nada. Yo creo contenido del broker de giro porque es el broker que uso, y como estoy estudiando SEO y vi que había una demanda de información no resuelta, pues por eso publiqué contenido de giro. Simplemente es eso. Y volviendo a lo que te decía, es que pues a partir de ahí es cuando vino el boom de información, te abres cuenta, empiezas a picotear. Creo que llegué a tener pues cerca de 40 acciones, una exageración, de todo tipo. Luego me di cuenta de que vale, echa el freno porque quizá te estás animando demasiado, recorta un poquito, sea un poco más exigente, mira hacia los aristócratas del dividendo o similares, empresas que tengan un historial, una mejor relación con el accionista, con un accionista más parecido a ti, de calle. Y ahí estuvo, justo ahí me pilló ya la forma en V de la emergencia sanitaria del COVID. Entonces, ahí sí que resolví bien todo el tema de la V, ahí me demostró, descubrí así sin querer, que el tema de la apetencia al riesgo y a la volatilidad la tengo bien resuelta, pero me sirvió para pararme un momento en seco y decir, a ver, que nos podíamos haber hecho daño. ¿Qué es lo que estás buscando tú? Ya tenemos una cosa clara, nos gustan los dividendos. Eso está muy claro, nos gustan los dividendos porque es justo lo que estás buscando y es lo más parecido que yo tenía a la idea de ingreso pasivo. Eso es. Entonces, teníamos por un lado el tema de analizar empresas, lo cual estaba muy bien, y yo considero que a la hora de analizar empresas, cuando lo haces desde un enfoque de dividendos, pues quizá es más sencillo que cuando tienes que analizar una empresa desde un punto de vista value, que entonces tienes que mirártelo bien. Sí, sí. Lo que dice Gregorio, aquí no estoy diciendo nada nuevo. Pero realmente también iba en paralelo con la creación de contenido del canal. Entonces, al final tuve que acabar eligiendo. A ver, tú ya sabes que no buscas dar un pelotazo, pero no te quieres liar tanto. Entonces, quería algo más orgánico, porque realmente, a fin de cuentas, lo que estoy buscando es algo vitalicio que me acompañe para toda la vida, una cartera que me sirva para lo que necesite. Y configurarla para lo que necesite. Para mí una cartera es un ángel de la guarda para la familia. Así de sencillo. Entonces, pues yo me seguí formando, iba buscando y siempre he ido mirando, he estado abierto a otros puntos de vista y a otros estilos de inversión para aprender lo fuerte, para aprender lo más ventajoso de otros estilos. Y de hecho, algo que recomiendo hacer a todo el mundo es escuchar atentamente a los detractores del dividendo, porque se aprende. Se aprende. Y yo considero, desde mi punto humilde de vista, que conozco todas las desventajas de los dividendos. Y aún así, es que quiero ir a dividendos. Conociendo todas las desventajas habidas y por haber expresadas, gritadas por las redes sociales. Y aún así, es lo que me interesa. Y eso es muy importante, hacer ese ejercicio, y como paréntesis lo recomiendo que lo haga la audiencia. Y como otro paréntesis, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que comentas. Pero vamos, es mi caso también. Yo aprovecho para comentar que todas las trifulcas que hay por redes, bien aprovechadas, son buenas lecciones. De hecho, tienes que hacer el esfuerzo de escuchar a esas personas que detestas. Porque parece que no, pero aprendes. Porque no te interesa a la persona, te interesa el cómo lo ve y cómo es que lo ve de esa manera. Muy interesante. La verdad es que yo alucino porque a mí siempre me ha gustado aprender cosas. Yo soy de la opinión de que vamos a estar siempre, estamos en una generación, una dinámica ya generacional de que vamos a estar siempre aprendiendo. Eso es. Siempre, eternamente ya. Y entonces me he dado cuenta que justamente el mundo financiero es una mina. Entonces, después de este loop, ¿qué pasó? Di con la cartera permanente. Cartera permanente, para que le pueda interesar, pues Carlos Santiso, tenemos unos buenos libros publicados, tenemos también a Alfil Libre,
Jesús Arroyo. Correcto. Libre, exactamente. Que Jesús hizo la transición de dividendos a la cartera permanente. No hay nada más bonito que escuchar la historia de alguien que ha hecho un cambio 100% convencido. Cuando tú ves la transición de alguien, te la explica y te das cuenta de que lo que lo está haciendo es coherencia, está convencido con lo que él está haciendo y diciendo, entonces dices, de ahí voy a aprender algo, aunque luego no lo aplique, aunque aplique lo contrario. Así que, mira, están saliendo muchos nombres a lo largo de esta charla que estamos haciendo y considero que luego vale la pena ir a echarle un vistazo porque realmente son muy útiles. Me gustó mucho el concepto de la cartera permanente porque no deja de ser, muy simplificadamente, buscar activos que sean volátiles y que estén descorrelacionados entre ellos. Así de sencillo. Activo volátil, otro activo volátil y que entre ellos haya una descorrelación lo máximo posible. Se nos viene la Vogel Hedge, variable, bonos, pues si le sumamos la tercera pata oro es otro activo volátil que es totalmente descorrelacionado. ¿Dónde está el secreto de la cartera permanente? Que la mezcla de ellos crea una poción que es antivolátil. Y digo yo, ostras, eso me gusta. Algo que sea orgánico. Simplemente que sea orgánico. Es que no le pido más a la inversión. Pero Santi, ¿a ti te gustan los dividendos? La he integrado. He conseguido integrar una cartera permanente con dividendos y estoy contentísimo con ella. Es cuestión de entender los principios de cartera permanente y aplicarlos. Y aparte no deja de ser un tipo de cartera que es perfectamente complementaria con acciones individuales. La tengo hecha a través de fondos cotizados. Así de sencillo. Y esta es, espero no haberme extendido mucho, un poco la historia de cómo invierto. La verdad es que soy tremendamente aburrido invirtiendo, pero es que prefiero dedicar el tiempo, la energía y la aportación de valor al contenido, que creo. Eso es, y aportar al contenido o a cualquier actividad, a cualquier hobby que tengas. Goyo, precisamente, don Gregorio, defiende esto. Para tener divertimento, no utilices la inversión. Ten tus hobbies. La inversión tiene que ser algo aburrido, entre comillas. Engancho lo que has dicho, que hiciste clic para empezar a invertir con el nacimiento de tu primer hijo, con una pregunta también que se hace mucho, que se repite mucho de, oye, ¿los hijos ayudan en el camino de la, independencia financiera que está muy de moda? Y te aprovecho también para preguntarte, ¿tú qué entiendes por independencia financiera y si crees que eventualmente la vas a conseguir? Pero retomando con la pregunta, para ti, ¿los hijos ayudan a avanzar en este camino a la libertad financiera o por el contrario suponen un gasto que lo que hacen es que la retrasan? Buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta brutal. Lo que sí que puedo asegurar es que yo, que soy hijo único, por ejemplo, yo soy hijo único, no he tenido, y he tenido amigos con hermanos y siempre lo he visto con un poquito de envidia, tengo que reconocerlo. Ahora soy padre de 2 hijos. Entonces, la respuesta a tu pregunta no lo sé, pero sí que puedo asegurar, y esto lo digo con la mano en el corazón, es que lo que he construido con mi mujer y la familia que estoy construyendo está sacando lo mejor de mí, tanto en el ámbito personal como en el ámbito del rendimiento profesional. Y a la vista está que mientras menos tiempo tienes, más cosas haces. Eso es algo muy extraño, ¿verdad? Es casi como física cuántica. Pues, enlazando con lo que me comentas, claro, una independencia financiera plena, pues, a ver, es difícil de conseguir o es más complicado de conseguir que si estamos en una situación de familia donde tienes a lo mejor tu pareja y no hay descendencia. Eso está claro, esos son números, no tienen ningún secreto. Sí, es matemática, sí. Pero también tengo que decir que yo cuando comencé a invertir, aunque yo me muevo dentro del entorno de la independencia financiera porque considero que es la palabra que lo engloba todo, es lo que se conoce como el hiperónimo, es decir, la palabra clave que lo engloba todo, pero realmente yo no voy persiguiendo la independencia financiera. O sea, yo lo que voy persiguiendo es la consecución de objetivos personales. Esto quizá te lo comentaba yo aparte, pero yo, por ejemplo, me gusta mucho ver mi vida personal y mi vida como realización profesional y personal
a través de la pirámide de Maslow, por ejemplo, y vas buscando una consecución de necesidades que cada vez te permitan ser una persona más realizada, una persona que te permita pues realizar esas actividades que quieres, no ir por ejemplo a trabajar a un sitio que pues preferirías estar haciendo otra cosa, pues preferirías estar haciendo pues crear contenido para ayudar a unas personas que están empezando a invertir, por ejemplo. Pirámide de Maslow, y también conseguir realizar ese tipo de actividad que te da de comer, que ayuda a los demás y que además te reporta un beneficio personal. Yo voy más por ese estilo. Entonces, yo, por ejemplo, lo que me está aportando todo este camino, para mí es mucho más gratificante que lo que pueda conseguir al final. Para mí la independencia financiera es la estrella que brilla en el cielo y tú vas con la brújula. Para mí la independencia financiera es el camino que estás haciendo. Y aparte, lo que te reporta de ese camino considero que, honestamente, es mucho más valioso que la independencia financiera. Entonces, claro, hay mucho jaleo. Yo entiendo que haya mucho jaleo en redes en relación a este concepto de independencia financiera, pero también hay que entender que algo hay que llamarlo de alguna manera. A mí no me gusta poner etiquetas a las cosas. Intento comunicarme sin juzgar, pero claro, al final cuando quieres simplificar al máximo le tienes que poner un nombre, pero alrededor de independencia financiera luego hay un cúmulo de cosas. Yo, para mí, seré mucho más feliz sabiendo que mis hijos van a tener una cultura financiera heredada. Eso es. Estaré mucho más tranquilo. Y sabiendo que tengo detrás de mí una cartera que va a responder para lo que necesite. Si necesito que pague facturas, pagará facturas. Si necesito que me ayude a ahorrar, me ayudará a ahorrar. Si necesito que aporte dinero extra, aportará dinero extra. Si pasa cualquier cosa, necesito dinero para comprarme un coche o para una operación, sé que pediré dinero prestado al broker para poder solucionar esa emergencia. Exactamente. Si resulta que esa es la oportunidad de comprar un parking, no necesito ir a ningún sitio. Sé que mi cartera, pidiéndole dinero al broker, va a responder. De la misma manera, si quiero desaparecer del mapa 2 años, no tengo que pedirle explicaciones a nadie. Estoy convencido que una cartera... A tu mujer, ¿no? A tu mujer sí tienes que pedir. Mujer, siempre. El éxito el éxito de las finanzas siempre parte por hacerle caso a tu mujer. Es un consejo financiero y de supervivencia. Entonces también, sí. Y luego, obviamente, lo más trillado es prepararte la jubilación. No querer depender de nadie. Fíjate, para cada familia una cartera le puede servir para una cosa diferente. Una cartera me refiero en el contexto de una cartera que aporte rentas de cualquier tipo. Dividendos, cupones o primas por vender opciones. ¿Quién es más especializado en este tema? Oye, Santi, y con los beneficios, o al que tú estás exponiendo muy bien, que da el lanzarse a invertir con unos mínimos conocimientos al principio y luego vas evolucionando, ¿por qué crees que hay tan poca gente que lo hace? Que somos tú, yo y 2 más, aunque como estamos un poco en nuestra burbuja, parece que realmente hay más gente de la que hay invirtiendo. ¿Por qué crees que tenemos esta falta de cultura inversora? Bueno, creo que en España, pero también en general yo lo veo que en el mundo. Menos en Estados Unidos, pero por aquí es bastante acusado. Pues a lo mejor te va a sorprender, pero considero que esta carencia de educación financiera no viene... Se suele decir que viene por una conveniencia del Estado, que ya le interesa. Y eso es un argumento muy trillado. Entonces yo quiero verlo desde otro punto de vista, y es que tenemos muy poca autoconciencia. Por regla general, la sociedad en la que vivimos, en este país, sí, hay muy poca autocrítica y hay muy poca toma de conciencia sobre las acciones que realizamos. Entonces, a fin de cuentas, cuando ya ves que no hay responsabilidad por nada de lo que hacemos, no somos responsables de lo que hacemos, de nuestras decisiones, siempre contamos con que vamos a recibir el respaldo de algo, pues eso al final te acaba acomodando. El problema de que te acabes acomodando es cuando al final, por los engranajes de la sociedad, acabas dando por hecho de que eso es lo normal. Y entonces ahí es cuando te das cuenta de que ya no hay marcha atrás. Entonces ahí toca despertar, tomarse la pastilla que toca, no la otra.
Entonces, claro, al final, cuando te das cuenta de que tu vida depende de ti, o hasta que realmente te quieres que tu vida dependa de ti, entonces es cuando empiezan los engranajes a moverse. Y a partir de ahí va todo. Ahí para ello de todo. Al final, no deja de ser autocomplacencia lo que sufrimos muchos. Entonces, honestamente, es un tema de cultura, no te lo diré, te voy a decir de cultura emocional, pero es un tema más de educación emocional. O sea, si nosotros tuviéramos una buena educación emocional, el resto vendría solo. Porque nos daríamos cuenta, nos empezaríamos a hacer preguntas y nos daríamos cuenta de que toda la información que nos llega por los medios empezaríamos a hacer preguntas. Y entonces se caería el castillo de naipes. Entonces nos daríamos cuenta de que no podemos coger la información que recibimos y comérnoslas con patatas. Pero claro, para hacer ese clic, para eso primero hay que ser crítico con uno mismo. Y ahí está el problema. Ahí es donde veo yo el problema. Conectado con esto que comentas, yo lo veo muy relacionado con una idea de Goyo, de Don Gregorio, que es que las pensiones han hecho muchísimo daño a la sociedad. Esto, una vez que lo escuchas al principio, te sorprende y te quedas en shock. Pues claro, teniendo las pensiones ahí al fondo, como la capa protectora, que no digo que esté mal, al contrario, eso sí que hace que te despreocupes, ¿no? Pues si no tuviésemos esas pensiones, a lo mejor sí que hacíamos este clic antes, porque tendríamos que ver de alguna manera el cómo tener esta capa de protección al final para nosotros y para nuestra familia una vez que dejásemos de trabajar. Entonces, quizás, y no estoy diciendo que quitemos las pensiones, pero eso es una de las razones por las que hay tan poca cultura financiera en España. Podemos sentirnos afortunados de que disponemos de todo esto. El estado de bienestar, dice que se llama. Yo soy muy de política, no me gusta nada, pero sí que es cierto que tenemos que dar gracias por lo que tenemos. Uh-huh. Entonces, yo entiendo a Goyo, que obviamente pone en manifiesto estas carencias, estos peligros existentes, pero desde nuestro punto de vista, o al menos desde el punto de vista, la actitud que yo tomo, en vez de querer cambiar estas cosas que realmente estoy completamente de acuerdo, pues no están bien del todo, pero yo prefiero atacarlo desde otra manera. Prefiero atacarlo desde el punto personal, propio. O sea, yo prefiero autogestionarme. Yo prefiero levantarme todos los días y vivir mi vida autosugestionándome y diciéndome, espabila que no vas a tener pensión. Esto es autosugestión. Uh-huh. ¿Vale? Espabila que no vas a tener educación pública. Espabila que no vas a tener sanidad pública. Pero esto es autosugestión mía. Esto es el mundo que yo me creo. Y es el mundo en el que animo a que mucha gente intente vivir. Es un mundo virtual en el que tú te tienes que plantear y pensar, bueno, vamos a jugar a un juego. Un poco rollo peli de miedo, ¿vale? Vamos a jugar a un juego. Tú dentro de tantos años no vas a tener ni pensión, ni sanidad pública. Ni nada de nada. Ni nada de nada. ¿Qué haces? Sí, sé que es muy bestia lo que estoy diciendo, pero oye, esto es un juego, no pasa nada, no nos vamos a hacer daño ni va a haber sangre. Pues invito a mucha gente a que haga esa reflexión. Y a lo mejor alguna que otra cabeza se empieza a centrifugar. Pero esa reflexión te ayuda, es como tomarte la pastilla adecuada y salir de Matrix. Decir, oye, voy a ver qué está en mi mano para asegurar el futuro mío y de mi familia. Yo creo que es bien interesante. Oye, Santi, estuviste en las jornadas de la independencia financiera de Valencia, ¿verdad? Este pasado junio creo que fue. Cuéntanos, ¿qué tal fueron esas jornadas y si las recomiendas para los que nos están viendo o escuchando? Pues honestamente tuve la oportunidad de ir siguiendo las jornadas de independencia financiera, pues la segunda edición la pude ver por YouTube. La tercera edición me di cuenta del salto de calidad que hubo y ahí es cuando dije, ahí tienes que ir. Y sí que es cierto que a partir de la inercia que hay por redes, que vas interactuando con mucha gente conocida del mundillo. Y al final, yo soy de ir a los sitios. Entonces, digo yo, pero ¿qué te cuesta coger el coche, juntar una cuadrilla? Al final hice una llamada y nos juntamos 3 personas en el Diverticoche y para abajo, para Valencia.
Y digo yo, oye, la vida es esto, no hay que darle tantas vueltas. Oye, ¿quién se viene? Venimos tres, venimos otra, venga, recojo, pam, pim, pim, para abajo. ¿Qué comemos? Da igual, bocadillo, venga, da igual, sí, ¿qué más da? Entonces, genial, genial. Es una de las mejores cosas que he podido hacer y se lo recomiendo a todo el mundo porque ves personas de carne y hueso, de carne y hueso. Obviamente cada uno ahí tiene su posición, pero a mí lo que me gustó de las jornadas de independencia financiera y que a mí me llegó a la patata es que fueron padres con sus hijos. Eso me llegó y me llenó, porque es que, uy, qué bonito. Y luego, obviamente, por el esfuerzo que hay detrás de las jornadas que se ve, es que se ve, se nota el esfuerzo que hay detrás, la dedicación, el cariño, de que te das cuenta de que es auténtico porque detrás de la inversión de dividendos no hay un negocio. Es que no hay un negocio, esto te lo habrá dicho otras personas antes, no hay un negocio, por lo tanto, la intención que haya detrás de eso es pura. Eso es. Así que lo recomiendo, honestamente lo recomiendo, aunque sea una vez para hacer el bautismo. Sinceramente, no cuesta nada, es que realmente es la pereza de no querer ir. Es que me gusta mucho lo de para hacer el bautismo, sí. Y luego, a partir de ahí, la ventaja que tiene ese sitio es que, aunque no vuelvas a ir nunca más, te has hecho el networking, porque es muy intenso en 2 días, entonces te haces el networking, no te da tiempo a hablar con todo el mundo, es imposible. Pero, en cambio, te vas de allí con un montón de contactos, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, ganas de quedar, ganas de compartir cosas, y eso es clave. Y eso es clave, dar con alguien de tu zona. No puedo hablar mejor de las jornadas. Es que todo es positivo y quiero destacarlo porque es lo menos que puedo hacer después de toda esa iniciativa y esfuerzo que está llevando todo el mundo. Desde Josan hasta la última persona que le ha echado una mano, en serio. Ojalá tenga con un futuro esto. Volviendo un poco, pasando ahora a hablar de las distintas estrategias de inversión, ya lo has esbozado al principio, pero cuéntanos un poco con lo cual ha sido tu evolución inversora y también qué recomendarías a una persona que nos está viendo ahora, que está comenzando también a invertir, si directamente lanzarse a comprar empresas una a una de dividendos, 7Fs de reparto, de acumulación. Claro, lo que sí que es muy recomendable es, al principio, dedicar un tiempo de saber que vas a estar un tiempo en barbecho, saber que vas a estar un tiempo aprendiendo y darte ese tiempo. Eso por un lado. Ese tiempo y estar dispuesto, incluso yo me animaría a estar dispuesto a dedicar una pequeña cantidad de dinero a formación. Por supuesto, tenemos la gran suerte de que cada vez hay más información gratuita. YouTube es una universidad. Sí. Hay que decirlo más. YouTube es una universidad y las redes sociales, obviamente, también, si sabes buscar. Y si a todo esto le sumas con lo que he comentado antes del networking, ya ni te cuento. ¿Vale? Es que sales enchufado. En 6 meses sales enchufado de inversión. Entonces, sí. Claro. Yo recomendaría ese tiempo un barbecho, si es necesario un poco de formación. Hay formaciones muy asequibles que ya te lo dan todo, que sí que es cierto que esa información la puedes encontrar en otros sitios, pero el hecho de que alguien te la facilite o alguna entidad... Y te lo dé a todo agrupadito y no tengas que andar de uno para otro. Pues realmente ahí tienes que valorar eso. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, después de darte ese tiempo en barbecho, yo honestamente soy de la opinión que te des otro tiempo para trastear. De verdad, que no pasa nada. Date 1 año, date 2 años para trastear. Prueba, equivócate. Haz como yo, que quieres vender una acción y la vuelves a comprar. Qué melón, de verdad, ¿eh? Que no pasa nada. Que bueno, no pasa nada. Dos, compra una acción y luego te das cuenta que era otro ticker, que has comprado la acción que no era. No, que de verdad. Eso pasó mucho con Zoom, con la empresa de videollamadas. La gente se equivocó y compraba otra empresa que empezó a subir. Sí. Es curioso, sí, hay que tener cuidado. Que no te dé vergüenza liar la parda, porque se habla mucho, por ejemplo, de acciones, del tipo de inversión, pero, por ejemplo, que es el punto donde yo le doy más caña, poco se habla de cómo funciona un broker, de cómo funcionan las órdenes, de cómo funciona el libro de órdenes, cómo funcionan las limitadas, las tal, qué pasa, que por qué no se ejecuta este precio si yo he puesto otro precio, qué pasa, ya me están timando. A ver, no, espera, ya te están timando, no.
Vamos a pararnos, que a lo mejor esa parte de invertir todavía falta, la parte del broker, que es la más escondida de todas. Y como era un sapo ahí que nadie se quería comer, pues me lo comí yo. Ahí va. Dije yo, va, me encargo yo. Entonces, pues realmente luego sumándole un tiempo en el mercado dándote de tortas, así de sencillo, pues luego a partir de ahí pues ya puedes empezar a decir, a ver, yo honestamente a fecha de hoy, después de todo lo que he pasado de 4 años de invirtiendo, pues podría decir, pues para mí lo más cómodo es empezar con una base indexada y luego poco a poco, como esa base indexada pues va haciendo, pues luego poco a poco pues vas comprando acciones totalmente complementarios. Los ETFs, por ejemplo, son una navaja suiza, donde hacen de todo. Entonces es muy difícil equivocarte con un ETF. Global o combinar no solamente acción, no solamente variable, puedes combinar otros activos, que esto es una de las cosas que poco se habla, de que hay otros activos muy interesantes hoy en día. Sí que es cierto que venimos de una década de que no había otra cosa que acciones, pero ahora empezamos a tener activos muy interesantes. Y también hay que valorar la diversificación en activos. Yo soy de los que piensan de que por muy diversificada que tengas una cartera de acciones, no está diversificada porque te faltan otros activos. Pero bueno, eso es un tema mío personal. En base a eso, pues esto es una aproximación a la bolsa muy segura. Entrar de manera pasiva a través del vehículo que te dé la gana y a través de la plataforma que quieras y poco a poco vas aprendiendo análisis fundamental. ¿Quién te está metiendo prisa? Nadie te está metiendo prisa. Ponte objetivos a corto, medio, largo plazo y poco a poco ve ejecutándolo y disfruta y comparte tus tesis con otras personas de otros grupos que hayas conocido, etcétera. Es que es maravilloso. Esta pregunta te va a gustar. ¿Qué opinas del colchón financiero o del fondo de emergencia? Que, por ejemplo, Goyo tiene uno de 4 años que en la entrevista del loco con Captur casi se cae de la silla cuando lo comentó Goyo. ¿Tú como que eres partidario de tener un colchón mucho tiempo, poco tiempo o todo el dinero invertido para que se vaya haciendo la bola de nieve? A mí me gusta tener poco a poco, no es fijo, pero a mí me gusta tener como objetivo tener el colchón de un año equivalente al sueldo de una de las 2 personas que estamos en casa. Ok. Por lo que pueda pasar, pero sí. tengo que decir que sí que es cierto que a medida que crece la cartera la puedes usar como colateral para pedir dinero al broker. Correcto. Entonces, si tú tienes una cartera que te genera unas rentas pasivas en formas de dividendo, en forma de cupones, en forma de primas por venta de opciones, claro, tú sabes que si pides dinero prestado a un broker apoyándote en el tamaño de tu cartera, pues prácticamente esos ingresos pasivos van a acabar pagando ese préstamo. Es muy parecido a la inversión inmobiliaria, por así decirlo, en ese sentido. Entonces, pues depende de la situación de cada uno. Yo me siento más cómodo con este tipo de colchón de un año. Por lo que sea, quiero cambiar de trabajo y a lo mejor pues puede salir el tema rana o lo que sea. Pero tengo la tranquilidad de que a medida que crezca mi cartera, ese colchón no necesita crecer más. Puede quedarse igual o puede ser más pequeño, porque ese colchón me puede solucionar cualquier contratiempo que pueda salir sin vender, como he comentado antes, tomando dinero prestado usando la cartera de colateral. Así que en principio pues puedes empezar con algo más acorde a tu estabilidad laboral y a partir de ahí vas viendo, porque al final de cuentas, como he dicho antes, la cartera es alguien más de la familia. Has mencionado que es parecido a la inversión inmobiliaria. Mira, justo está enganchando con la siguiente pregunta. ¿Cómo ves la inversión inmobiliaria? Que eso aquí en nuestra tierra está súper arraigado. Si tú inviertes en inmobiliario, digamos que estás haciendo lo que hay que hacer, lo que viene predefinido en las reglas de la inversión en España. Si inviertes en bolsa, es que estás especulando y te estás arriesgando el dinero en un casino. ¿Tú cómo ves ambos mundos y qué ventajas y desventajas de uno versus el otro? La inversión inmobiliaria, yo por desgracia no la conozco demasiado. Sí que es cierto que puedo decir que soy el afortunado propietario de un inmueble y sí que puedo decir que a mí toda la burocracia y todos los trámites que giran alrededor de la compraventa de inmuebles pues se me hacen muy pesados. Yo no te voy a engañar. A mí la burocracia que hay detrás de la compraventa de inmuebles se me hace bola. Pero eso es un tema mío personal, que nada tiene que ver con la inversión en inmobiliario. Yo por preferencias, si me das a escoger eso, entre poder
tocar 3 teclas en el móvil y tener comprado acciones de un REIT, pues yo personalmente por mi elección prefiero esta. Prefiero invertir en inmobiliario, que de hecho tengo posiciones en inmobiliarios a través de un ETF de inmobiliario europeo. Entonces, la inversión inmobiliaria es totalmente respetable y vamos, yo no soy nadie para ponerla en tela de juicio. Está claro que funciona, pero tienes que estar hecho para ella. Claro, las rentas que obtienes no son del todo pasivas. Aparte de la burocracia, también yo creo, o sea, es que la comodidad, ¿verdad?, de dar órdenes a través de un ordenador o de un móvil, yo creo que no se puede comparar con... Sí que es cierto que tiene una serie de sinergias a través del banco, que es un tipo de inversión que te permite dar un salto muy importante porque tienes un apoyo a través de las estructuras bancarias y eso hay que decirlo. Por supuesto, tiene mucha potencia. Pero yo al encontrarme esta primera bandera roja, pues la verdad es que no indagué más. Entonces, yo honestamente no me gusta opinar de lo que no sé. Perfecto. Pero de lo que sí sabes es de la inversión en bolsa y por dividendos y la cartera permanente. ¿Y qué consejo le darías al Santiago de 20 años que estaba en la Politécnica de Cataluña estudiando? O a las personas jóvenes que nos están viendo, escuchando. El consejo que le daría al Santi de 20 años no es consejo, es colleja. Santiago, espabila, hombre, que ya tiene 20 años. Exactamente. Es muy complicado. No le daría ningún consejo, le daría un libro, casi que le daría con el libro en la cabeza, a falta de colleja. Realmente el Santi de 20 años tenía apetito por aprender. Lo que pasa es que no encontraba aquello que necesitaba. A lo mejor con un libro hubiese sido suficiente. Darle con el padre rico, padre pobre en toda la cara. ¡Toma! ¿Con qué padre te quedas? Muy bien. Bueno, es un buen consejo, ¿eh? Pasando a hablar ahora ya de la inversión pura en dividendos, ¿eh? Cartera, si quieres luego hablamos un poquito de la cartera permanente, que creo que está bien interesante. En la inversión por dividendos, ¿qué te gustan más? ¿Vacas lecheras o dividendos crecientes? Y si crees que hay que empezar por un tipo y luego evolucionar al otro, o un mix, o cómo lo ves. Pues honestamente me he dado cuenta que prefiero un crecimiento más orgánico y que me decanto más por un estilo de inversión como el que tiene Román, como el que tiene Barón del Dividendo. Entonces yo me decanto más por algo más estable y aburrido. De hecho, al final me he dado cuenta que las empresas son entidades vivas y son entidades que están muy vivas, que es que no paran de hacer cosas, que si se separan, que si se juntan, que si empiezan a hacer colaboraciones con fuera, que si hacen un split, un contra-split. Eso es una de las cosas que aprendes con el tiempo, de que las empresas están muy vivas, eso no para quieto. Entonces entiendo que para una inversión en dividendos, pues prefiero lo más establecido y aburrido del mundo. Entonces, me decanto más por un crecimiento orgánico del dividendo. Prefiero tener una rentabilidad por dividendo pequeña que vaya creciendo con el tiempo y de hecho así queda reflejado en la cartera permanente porque tiene ese comportamiento. Más que nada porque la necesidad quizá de conocer un poco mejor aquello en lo que inviertes, si ves que es una empresa que tiene mucho ruido, por así decirlo y simplificar, pues a lo mejor te obliga a replantearte la tesis. Pero si sabes que tienes una empresa ya muy dilatada, que la propia junta de accionistas no espera nada más de esa empresa y lo que quiere es que todo vaya como la seda y que vaya creciendo orgánicamente. Ejemplos de esto, por ejemplo, estaríamos hablando en España pues de Vidrala Viscofan, por así decirlo. Así de sencillo, es que al final te tienes que ir a las cosas más tontas del mundo. Porque al final te das cuenta de que la directiva y la junta gente como tú, por así decirlo, a lo mejor buscar empresas de toda la vida, que hagan cosas aburridas, porque a fin de cuentas, si tú tienes una empresa que empieza a hacer experimentos con gaseosa, pues al final a mí eso me genera ansiedad, yo no te lo voy a decir. Eso a lo mejor no me hace un buen inversor por dividendo, todo hay que decirlo, pero bueno, eso ya que lo valore otra persona. Así que me decanto, como bien me has preguntado al principio, por una inversión creciente. Yo estoy evolucionando hacia ese lado también. Comentaste al principio que llegaste a tener hasta 40 empresas al principio.
¿Cuántas más o menos tienes ahora en la parte de empresas por dividendo? Y si estás muy diversificado por país, por moneda, no lo sé. Cuéntanos un poco. Te vas a sorprender, pero A en la ver. parte de dividendos tengo muchas pendientes de estudiar, pero Ujú. de dividendos no tengo ninguna. Te lo digo así, no tengo ninguna. Sí que es cierto que al final Bueno, me porque acabo. tienes ETFs o algo. Sí, sí, sí. De hecho, a ver, Ok. yo de hecho estoy diversificado en más de 200 empresas de Europa, de mediana y de alta capitalización, o sea, con una rentabilidad por dividendo de más del 4% con ETFs, pese a la mala fama que tienen Que los, sí, pese a la sí. mala fama que tienen los ETFs, ¿eh? Bueno. Y, pero lo que hemos comentado antes, yo soy perfectamente consciente de los inconvenientes que tienen los ETFs y soy perfectamente consciente de lo que me estoy dejando de ganar por invertir en ETFs en vez de invertir en acciones. Soy el primero que lo sabe. Pero es que Pero aún es así, muy cómodo. pero es que aún así lo hago, porque sé que es un tiempo que estoy dedicando a otra cosa que me interesa más, que es la creación de contenido. Es que no hay cosas buenas ni malas. Y esto lo digo sobre todo para la audiencia que está en redes. No hay blancos ni negros. Eso es. Estás tú y el mundo que te quiere comer. Y no hay que dejarse comer. Así que honestamente sí que es cierto que es que realmente como lo estoy llevando de la mano con mi formación en análisis fundamental, pues a medida que poco a poco vaya estudiando empresas, vaya haciendo una colección de empresas estudiadas, pues ya pondré un precio de compra y ya irá entrando poco a poco. De hecho, es algo que es complementario, porque el núcleo ya lo tengo hecho. Es como si realmente me pongo a estudiar análisis fundamental y no compro nada al final. Es que me da igual. Es que me da igual. Yo sé que esa empresa es buena. Ahora, si cae un pelotazo y pasa cualquier cosa, pues ahí está. Ya tienes el estudio hecho. O Como es sea, una eres empresa el buena. ejemplo vivo que después de 4 años invirtiendo puedes empezar muy diversificado con ETFs o incluso con fondos. El de Baelo, por ejemplo, está interesante, el de dividendos crecientes. Y tienes que tomarte y puedes tomarte tu tiempo para aprender y luego seleccionar empresas o no, porque es lo que tú has dicho, es lo que se Exacto. adapta a ti y es lo bonito, yo creo que la inversión por dividendos. Y cuéntanos sobre la cartera permanente, que también se adapta mucho a tu estilo de vida, que es el mío, que es que somos muy parecidos ahí. Padre de familia, 2 niños, trabajo, no tengo tiempo tampoco para mucho. ¿Cuáles son las bondades de la cartera permanente? Bueno, explicarla un poquito para los que no la conocen y por qué te gusta tanto, vamos. La cartera permanente tiene 3 patas. Tiene una pata de renta variable, tiene una pata de renta fija y tiene una pata de oro. El oro hay que entenderlo como dinero. El dinero tiene muchos estados, como el agua que puede estar en estado líquido, gaseoso o sólido. Así de sencillo. Pues el dinero tiene muchos estados. El estado más puro del dinero es el oro, el estado más gaseoso del dinero es el cash, en papelitos. ¿Y el Bitcoin? Eso no. El Bitcoin de momento está en laboratorio. Muy bien, muy bien. Eso sí Está, que es especulativo, ¿no? el tema del Bitcoin yo lo voy siguiendo de cerca, sobre todo ahora que va a haber un ETF, pues de aquí al tiempo que sea, va a haber un ETF respaldado en Bitcoin para que entre los institucionales, ¿vale? Pido disculpas a todos los puristas del Bitcoin porque obviamente les va a sangrar los oídos, ¿vale? Yo tengo un acercamiento, por ejemplo, al oro físico a través de ETF custodiado en cámaras acorazadas en el Reino Unido, etcétera. Pues yo con el Bitcoin, yo si me acerco al Bitcoin haré ese mismo tipo de acercamiento. El problema que le veo a Bitcoin es que yo cuando yo compro un activo para mi cartera permanente, una de las cosas que le pido, sí o sí, es que sea un buen colateral. Es decir, que si yo compro una cantidad de dinero en renta fija, esa renta fija me va a dar un colateral para luego yo, por ejemplo, si se me viene abajo la pata de renta variable, voy a pegar un telefonazo al broker y dice, dame dinero que le voy a dar muy duro a la renta variable, porque esa es la que me da el dividendo, esa es la que me da el 4, el 5, 6% de rentabilidad por dividendo. Eso es. Claro, esto que acabo de decir del colateral es una de las ventajas de la cartera permanente. Tiene 2 ventajas, de que consigues a la hora de mezclar 3 activos que son muy volátiles, pero que están descorrelacionados entre ellos. Al final, la mezcla que consigues, ¿vale? El mejunje que consigues es tener una mezcla que es antivolátil, que es una balsa de aceite, que crece de manera orgánica. Y a eso le sumas que los 3 activos son buenos colaterales, eso significa que tienes un margen libre sólido como el hormigón.
Y eso te permite tirar del apalancamiento en el caso de que sea necesario sin ningún miedo, porque no va a haber una volatilidad que te haga saltar una llamada al margen. Es así de sencillo. Siempre va a haber un activo que en función del ciclo económico se comporte bien, ¿no? Exactamente. Entonces claro, tire para arriba de la cartera, vamos a decirlo. Entonces, al final, yo invierto desde una gestión del riesgo. O sea, si yo estoy como un cangrejo ermitaño invirtiendo, metido en la concha, pues a partir de ahí, cuando salgas para liar la gorda. Es decir, si pasa cualquier cosa con la renta variable o si pasa cualquier cosa con la renta fija, yo tengo la tranquilidad y el control suficiente como para dar un buen pellizco gordo usando el margen libre. Con esta combinación de cartera permanente, de inversión por dividendos con ETFs, ¿percibes también ya tras 4 años el efecto del interés compuesto, el efecto bola de nieve? ¿O esto es más la parte de dividendos que con la cartera permanente? Esto es interesante, ¿sabes? Sí que es cierto que con la cartera permanente no puedes esperar una rentabilidad inicial muy elevada. De hecho, la rentabilidad inicial de mi cartera permanente, hablando de dividendos, pues claro, tienes que sumar oro, que no da dividendos, renta fija, a largo plazo. Estamos hablando de duraciones de 20 años, que en equivalencia estaríamos hablando de entre 25 y 30 años para que llegue a vencimiento. Pues claro, venimos de un ciclo que la rentabilidad de los ETFs o en su equivalencia al cupón del bono es ridícula. Pero claro, estamos hablando de que si tú te creas una cartera permanente ahora te va a estar dando alrededor de entre un 1,5% y un 2%. Pero claro, yo antes de crearme una cartera permanente hice el ejercicio. Yo retrotraí mis precios de compra a situaciones de mercado y de macroeconomía anteriores. Estaríamos hablando de que puedo llegar a rentabilidades por dividendo pues muy aceptables. Puede estar tranquilamente alrededor del 3 con el tiempo, le tienes que dejar crecer porque al final como vas bajando los precios medios de compra y realmente donde estás atacando duro a la renta variable, que es la que te está dando la rentabilidad por dividendo alta, pues al final con el tiempo puedes acabar con unas rentabilidades por dividendo brutales. Y aparte, como tampoco voy buscando la independencia financiera, si tengo una entrada de dinero en forma de ingresos pasivos, pues la verdad es que sin ningún problema, porque no solamente me interesan los ingresos pasivos, me interesa tener una cartera con un buen colateral por los motivos que he dicho. Pues si necesito dinero para, por ejemplo, imagínate que me aparece un parking, una oportunidad de un parking, un trastero, ¡pam! Se coge margen libre y se compra el parking a tocateja, se compra el trastero a tocateja. Un coche, o sea, se ha roto el coche, se ha rompido. Pues entonces, ¡pam! Coche nuevo con el... Es que esa es la importancia de una cartera. Esa es la importancia de una cartera y porque todo el mundo debería tener una cartera. Porque luego ese préstamo que tú le has pedido al broker se paga solo con los dividendos. Ahí está el secreto y por eso invierto de esa manera. Un ángel de la guarda, lo que he dicho antes. Muy bien. ¿Eres constante invirtiendo todos los meses? Bueno, depende de las comisiones del broker, lógicamente, pero todos los meses o todos los trimestres, ¿mantienes constancia invirtiendo o eres más irregular? Yo hago un seguimiento semanal, pues tengo el Excel, aunque estoy probando otras plataformas también que te hacen una gestión integral de patrimonio, pero bueno, se puede hacer perfectamente con un Excel porque tampoco tiene mucho secreto una cartera permanente cuando la entiendes. Intento hacer le hago un seguimiento, una actualización semanal, total son 6 activos. Mínimo me gusta hacer una operación mensual, pero la verdad es que como están basados en unas reglas de oro, unas 4 o 5 reglas de oro que simplemente tienes que seguir para mantener el funcionamiento correcto, pues si tú vas entrando dinero y no aparecen y no se van dando el resto de condiciones, pues se van a la pata de efectivo. Que la pata de efectivo no es líquido cash directamente. La pata de efectivo puede ser tranquilamente renta fija a corto plazo o un fondo de mercado monetario, que eso a fin de cuentas hoy en día un fondo de mercado monetario o un ETF de renta fija a corto plazo de un vencimiento de un año o menores de un año ya te está dando hoy en día una buena rentabilidad. Lo mejor de todo es que no hay que verlo como un activo individual, hay que verlo como un conjunto. Cuando ves que aquello engrana en conjunto es cuando ves el sentido al tema. Así que simplemente yo me rijo por bandas de porcentajes. Hay un 25% para cada activo y unas bandas que van entre el 15% y el 35% que te dicen cuando tienes que comprar y vender. Eso es. ¿Dónde hago yo la excepción? En la renta variable.
¿Por qué? Porque la renta variable es la de que por sí me da una mayor rentabilidad por dividendo. Es ahí, digamos, que es la que le das duro y es en la que uso el apalancamiento cuando es necesario. Porque sé que si voy a estar pagando una cantidad de intereses por la asignación de ese margen libre, pues con los dividendos más las aportaciones que hagan, prácticamente lo tienes pagado enseguida. Y como tienes controlado ese riesgo del apalancamiento con un Excel y sabes que dispones de un colateral estable, mejor que mejor. Si es que al final es como hackear un poco tu día a día. ¿Y hasta qué porcentaje puede subir en la parte de renta variable? ¿Hasta el 50, por ejemplo? Normalmente suele ser un 35. Vale, hasta el máximo de los márgenes. El Sí, margen normalmente a partir del 35 las carteras permanentes que no generan rentas, que son, por ejemplo, puramente acumulación en cada una de sus patas, pues lo que hacen es vender para reequilibrar. Sí. Yo lo que hago es dejar de aportar a la pata de renta variable. Así de sencillo. Hablando ahora de la psicología, ¿crees cómo defiende el varón del dividendo, que lo has mencionado antes, Román, que el 80% de la inversión es psicología? Y aparte él pone el ejemplo de que en la caída del COVID, en la caída de los mercados con el COVID en marzo de 2020, él no fue capaz de realmente en ese momento comprar, aprovechar de esa caída tan grande o comprar todo lo que hubiese sido bueno, vamos a decirlo así, y luego que el mercado se recuperó. Entonces, él, que hace unos análisis que tú y yo creo que jamás podríamos hacer de las empresas por fundamentales, él cuenta que lo más importante, más que ser buen analista, es la parte psicológica, el aprovechar estas caídas de mercado, en no vender cuando no hay que vender, en comprar en estos momentos, para que a largo plazo tener una rentabilidad súper interesante. ¿Tú cómo ves la psicología? Estoy totalmente de acuerdo. Aquí se juntan varias cosas. Yo tuve la suerte también de tratar este tema con Barón del Dividendo, porque justo justo le atrapó la recuperación en V. Y ahí sí que es cierto que estuvimos hablando justamente de este mismo tema que tú me comentas, pero es que también le hicieron, tuvo una pinza un poco perniciosa con el vencimiento de venta de opciones put. Vaya. Y ahí tuvo un poco de jaleo que considero que de ahí ha salido muy reforzado psicológicamente. Y también es uno de los motivos por los que seguramente sacó este tema, porque para él fue una maduración en la psicología. Y es un tema que comenta él y que la verdad es que está muy valorado ese fragmento por la comunidad. Por la comunidad le gustó mucho. Hay gran parte de la comunidad sobre todo se centra en ese fragmento de la entrevista que le hice, donde habla de esa evolución, de lo que le pasó en la recuperación en V y sobre todo de la pinza que tuvo con las opciones. Y a partir de ahí es increíble, porque luego he ido hablando más con él con otros temas de ingresos pasivos, y sí que es cierto que es increíble la evolución que ha tenido. Así que todo lo que diga Barón del Dividendo está dicho a conciencia. Y enlazo esto con lo que he comentado, de que exactamente a mí personalmente, el pasarme de una cartera base de acciones a ETFs, a mí me ha ayudado personalmente a alejarme del ruido de mercado. Claro. No quiero que parezca una excusa, simplemente porque me siento más cómodo de esta manera invirtiendo y que prefiero acercarme a las acciones pues tranquilamente porque tengo el respaldo de una cartera principal más pasiva, más alejada. 2 o 3 libros, Santiago, que recomiendes a la gente que nos está viendo y que digas tú, con estos libros vas a ir aprendiendo y mientras, poco a poco. Pues a ver, primero el cambio de mentalidad, buscar libros que te cambien la mentalidad, que te cambien la manera de ver las cosas, que te alejen de una postura victimista, que te alejen de una postura dependiente. Para ello también recomiendo acercarse a la filosofía del estoicismo, ¿vale? Yo tengo pendiente de acercarme más. Gran filosofía. La verdad es que sí, creo que sabes tú más que yo de esta filosofía, pero bueno, por lo que he ido viendo, la verdad es que resuena bastante con mi manera de ser. Sí. Y lo que me gustó mucho, aparte de los libros que ya todos conocemos, sí que me gustó muy concreto el primer libro que publicó Josan, sobre todo con los prejuicios del dinero que tenemos aquí en este país. Entonces, eso ya me da pie a decir que ese libro como tal para iniciación para alguien está muy bien, pero sobre todo para plantearte el por qué tenemos esos prejuicios. Sí. Y luego, un libro que me gusta recomendar, que no tiene nada que ver con bolsa,
pero sí que te ayuda a destensar un poquito y a reírte un poquito de la sociedad, es el principio de Peter. ¿Qué es el principio de Peter? A ver, el principio de Peter es un libro bastante rancio del 70, donde tenemos un psicólogo que estudia la incompetencia humana en la sociedad. Entonces, a partir de aquí ya te puedes imaginar cómo va el libro. No, eso es actual, aunque sea del 70, yo creo que eso se mantiene, se va a mantener. Es un libro que tiene unos ejemplos bastante rancios, pero que eran muy correctos en la época. Es un libro muy chiquitito, de tapa blanda, pero que es un libro que al final te lo lees y cuando te lo terminas de leer te das cuenta de que la vida es una puñetera broma. Que hagas el favor de espabilar, que tenemos lo justito para sobrevivir, que si no nos cae el meteorito, por poco sobrevivimos. Está muy bien ese libro, El principio de Peter. Y honestamente, a partir de ahí, todos los libros que te ayuden a conseguir el setup adecuado mental, obviamente Padre Rico, Padre Pobre, obviamente el hombre más rico. El millonario de la puerta del lado. Exactamente, obviamente los libros de Gregorio están muy bien, aunque tengo que decir algo malo de Gregorio. Espero que nadie se enfade, espero que la audiencia no se enfade de lo que voy a decir sobre Gregorio. Hago un paréntesis, depende de lo que vayas a decir, lo editaré o no, Con Gregorio. Es broma. A ver, todo. Aquí una de las cosas que yo le estoy eternamente agradecido a Gregorio. Eso que quede por delante, ¿vale? Sí. Los libros de Gregorio es un regalo generacional y hay que aprovecharlos. Pero la gran enseñanza de Gregorio, de verdad, y la que yo me he dado cuenta, la gran enseñanza de Gregorio es no estar de acuerdo con él. Es decir, vale, valoro mucho todo lo que me estás enseñando, de verdad, pero esto no estoy de acuerdo por esto y por esto. Que entiendo por qué lo dices, porque a ti te cuadra, pero a mí no. Y hay que decirlo más. No hay que seguir los libros como si fueran la Biblia. La palabra de Dios. ¿Vale? Sí. Entonces, para mí, la mayor enseñanza de Gregorio es ser autocrítico. Pero, o sea, yo no estoy de acuerdo en todo lo de Gregorio, pero más o menos en lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, él le gustan los bancos españoles para invertir, ojo, para invertir. A mí me ponen muy nervioso el sector financiero español, por ejemplo, para invertir. No estoy de acuerdo en todo. ¿Pero tú en qué no estás de acuerdo con Gregorio? Venga, vamos a darle ahí un doble clic. Bueno, a ver, el tema de política me chirría un poco, pero es un tema en el que yo la verdad es que intento alejarme. ¿Verdad? Nosotros inversión y ya está. Sí, más que nada es por la toxicidad que tiene, aunque sí que tengo que decir que un acercamiento sano a la política, que es el que promueve Gregorio, aprendamos como ciudadanos de a pie cuáles son los mecanismos realmente de la política a nivel calle. ¿Vale? El movimiento que él comenta de decir, oye, que si no estamos de acuerdo con algo, pues tienes tu partido político. Está bien integrarnos más en la sociedad política de una manera muy natural, alejándonos de esta toxicidad que hay, que odio. También me gusta mucho el acercamiento que promueve al mundo de la economía a través de las juntas de accionariado. Eso está muy bien, de cómo realmente la ciudadanía se puede acercar más a la realidad económica gracias al accionariado, a la posesión y a la tenencia de acciones. Y cosas que no estoy de acuerdo con él, pues la verdad es que obviamente choco con el tema de ETFs, que entiendo los puntos por lo que comenta que no le gusta la inversión en ETFs, lo cual es completamente lógico y tiene razón. Y sobre todo cuando pone el ejemplo de lo que le ocurrió allí por el 2000 con un ETF del Nasdaq, de un programa de radio que lo dice, que realmente queda a relucir que hay una pérdida de rentabilidad. Sí. Entonces, y eso es así, yo soy inversor de ETF y lo digo, pero si tú la conoces, valoras tu situación personal y te das cuenta de que aún así te salen a cuenta, pues ya está, para adelante. Lo importante es no vender la moto y entender que no hay cosas blancas y negras y entender que todo depende de tu situación personal. Y bueno, a ver, alguna cosa más en la que no esté de acuerdo, pues supongo que algún vídeo puntual. Pero bueno, tampoco es que no esté de acuerdo en cosas puntuales, sino en darte cuenta de que gracias a que te ha inculcado, de que tienes que ser autocrítico, es cuando ves cosas y te empiezas a preguntar, ¿por qué dices esto y no estoy de acuerdo por lo otro?
Entonces, esto también hay que aplicarlo a lo que veas en redes sociales. ¿Vale? Lo de las redes sociales hay que, obviamente, darse un poco de espacio porque a veces pueden ser bastante duras, pero sí que es cierto que te ayuda un poquito a empezar a hacer un poco de ejercicio muscular aquí arriba. Que no viene mal hacerlo de vez en cuando, claro que sí. Oye, el tema de las pensiones, que esta es una pregunta que no puedo dejar de hacerte, Santiago. ¿Tú cómo lo ves? Aparte, tú eres joven como yo, con 2 niños, yo también tengo 2. Tú y yo no sé si llegaremos a cobrarlas o estarán más reducidas. La gente que ahora ya está jubilada no se les puede quitar, ni se debe, ni muchísimo menos. ¿Qué se podría hacer para que el sistema sea más autosostenible o es irresoluble? ¿Cómo lo ves tú? Yo, primero de todo, tengo que decir que yo quiero llevar una vida en la cual no me quiera jubilar nunca. Es decir, Muy bien, habrá una transición en mi manera de trabajar, en mi manera de hacer las cosas, que a lo mejor el día de mañana estoy aquí haciendo directos, con una edad, la edad que sea. Muy bien. Porque es lo que me gusta. Cuenta conmigo. Sí, muy bien. Tiene que haber una transición porque, al fin de cuentas, a mí la palabra jubilado no me gusta porque es una etiqueta y a mí las etiquetas las odio. Porque parece que te pongan la etiqueta y el mundo se vuelve en blanco y negro. No, lo odio, no me quiero jubilar. ¿Vale? Obviamente habrá una transición natural en cuanto a mis capacidades y mis habilidades y me gustaría dedicarme a aquello que me satisfaga más de arriba de la pirámide de Maslow que hemos hablado antes. Entonces, en base a eso, a lo que me has preguntado, ¿tendremos jubilaciones? Sí. ¿Cómo serán? No lo sé. Seguramente tengamos un reparto, un 50-50. Ojalá entre la empresa privada a participar en ello. Sí que es cierto que también entrarán pues gestoras de por medio para ver cómo somos capaces como españoles de digerir todo eso. Me da miedo porque tenemos cada susto con cada... Aquí en la historia negra de la inversión española tenemos cada susto y entonces, claro, hay una transición. A ver quién hace esa transición. El otro día, así como charla de bar, yo pregunté, oye, ¿los fondos Next Generation no los podrían emplear para iniciar, para poner la primera piedra en la transición en las pensiones? Pero claro, aquí estamos hablando de que las pensiones es un tema político. ¿Cuándo puede cambiar el tema? Cuando realmente ya no haya... A ver, yo no te voy a engañar, yo no tengo mucha esperanza de las decisiones que se vayan a tomar. Entonces, no tengo esperanza de ello, no tengo confianza, pues por eso tomo medidas y estoy tomando medidas y tomaré medidas, igual que tú. Eso es. Oye, has dicho una cosa que a ti no te gustan las etiquetas, pero eso contradice 100% el que te hayas abierto un canal de SEO, ¿no? Bueno, lo de las etiquetas a lo del SEO, bueno, es una manera de... Al final siempre tienes que acabar etiquetándolo. Sobre todo a mí lo que me duele mucho las etiquetas es en relación a todo lo que nos envuelve socialmente. Hay demasiada etiqueta. Está claro, sí. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Si yo estoy hablando con Carlos, si yo estoy hablando contigo, yo a ti te tengo que valorar como Carlos. Y te tengo que conocer como Carlos. Y otra persona se llamará de otra manera y será una persona completamente diferente. Eso es. No quiero ordenar en cajones a la gente. ¿Entiendes? A mí me da igual. El tema de orientaciones, el tema de pensamientos, ideas, a mí me da igual. Yo conozco a esa persona y conozco a esa persona, la tengo que aceptar como es y aprender qué piensa, qué opina, qué tal. Y ya está, esa persona, la única etiqueta que tiene es su nombre. Me refiero a eso. Y cuando empecemos a pensar de esa manera es cuando nos quitaremos todas las tonterías que tenemos en la cabeza y sobre todo nos daremos cuenta de todo el veneno que nos han ido metiendo. Es verdad, yo creo que mucho de el mal rollo, vamos a decirlo así, es por el veneno que te van inyectando. Que si no hubiese tanto ruido por ahí fuera malo, estaríamos mucho mejor todos. Anyway. Santiago Trigo es feliz, porque yo te veo feliz con tu vida, tu familia, con tus niños, con tu trabajo, con tus 2 canales de YouTube, con tus inversiones, yo creo ya. Y si eres feliz, ¿cómo definirías la felicidad? La felicidad está en lo sencillo. La felicidad es construir y luego el día de mañana, pasado mañana o más adelante, mirar atrás
y ver lo que has construido. Eso por un lado. Por otro lado, para mí la felicidad es conseguir cumplir los objetivos que te marcas a corto, a medio y largo plazo y ver cómo la gente que aprecias, que está cerca de ti, también los cumple. Gente de tu familia y gente de fuera de tu familia. A mí me gusta mucho alegrarme de los retos que cumplen las personas, ver cómo crecen de manera sana, ver cómo realmente progresan. A mí eso me llena de satisfacción porque también aprendo de ello. Construir y cumplir objetivos, para mí eso es la felicidad. Fantástico. Santiago, el último minuto de oro te dejo para que las personas que nos están viendo y que les falte ese último empujón para invertir, pues se animen, porque lo que estamos viendo, escuchándote, es que todo ha sido bueno, ha sido beneficioso desde que comenzaste a invertir con ese clic del nacimiento de tu hijo. Aquí te dejo el canal abierto de par en par para este mensaje. Creo que lo puedo resumir en 3 cosas. La primera es que no hay nada blanco o negro por mucho que te lo presenten así. De verdad. De verdad, es lo primero. Lo segundo, plantéate todas las creencias que tienes sobre el dinero. De verdad, todas las creencias y todos los porqués. Pregúntate por qué es. Y tercero, da el primer paso aprendiendo qué es la inflación y cómo te afecta. Yo creo que si haces esos 3 pasos, es inevitable que hagas un clic. Santiago, ha sido una entrevista fantástica. Mil gracias por venir y yo creo que tendremos que repetir, porque ha estado sinceramente súper interesante. Muchas gracias. Para mí ha sido todo un placer y para lo que quieras, me puedes convocar para lo que quieras y la audiencia tiene preguntas acerca de los temas que suelo tratar en el canal o incluso si te apetece algún día hacer un directo y charlar cosas con más tranquilidad, yo por mí Claro encantado que sí. Y de nuevo repetir el agradecimiento por haberme invitado hoy, Carlos. Un fuerte abrazo, nos vemos pronto. Recibido un colectivo saludo. Chao.